¿Y si la persona más libre que conoces no es la que tiene más dinero, sino la que menos lo necesita para sentirse completa? ¿Y si te dijera que hay un tipo de cristiano que el mundo no entiende, que los bancos no pueden catalogar, que los sistemas de éxito moderno no saben cómo clasificar? Un tipo de cristiano que vive en este mundo de precios imposibles, de inflación, de hipotecas y facturas, y sin embargo, irradia una paz que desafía toda lógica económica. No porque sea rico, no porque no le falte nada, sino porque algo en su interior fue transformado de una manera tan profunda que el dinero perdió sobre él el poder que tiene sobre casi todo el mundo. Existe una psicología específica detrás de esa persona. Una arquitectura mental y espiritual que no se construye de la noche a la mañana. Que no viene de leer un libro de finanzas personales ni de escuchar un podcast de productividad. Que viene de un proceso de transformación interior que la Biblia describe con una precisión asombrosa y que la neurociencia moderna está empezando a confirmar con datos que te van a sorprender. Hoy vamos a entrar en esa psicología. Y quiero que sepas desde el principio que este no es un mensaje sobre pobreza. No es un mensaje que dice que el dinero es malo. No es un mensaje que glorifica la escasez, ni que condena la prosperidad. Es un mensaje sobre algo mucho más profundo y mucho más liberador que cualquiera de esas dos posiciones. Es un mensaje sobre la libertad interior que ninguna cantidad de dinero puede comprar y que ninguna falta de dinero puede destruir. Hay personas que sufren porque tienen poco, y hay personas que sufren porque tienen mucho, pero siempre necesitan más. Y hay personas que ni tienen poco ni tienen mucho, pero son las más libres de todas. ¿Qué saben ellas que los demás no saben? ¿Qué ocurrió en su interior que cambió su relación con el dinero de una manera tan radical? Eso es lo que vamos a descubrir hoy, juntos. Y al final de este video, vas a recibir algo que muy poca gente tiene. Un mapa concreto, respaldado por la Biblia y por la ciencia del comportamiento humano, para entender si estás construyendo esa psicología en tu vida o si estás siendo controlado por algo que quizás ni siquiera reconoces como control. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy específico. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: yo elijo la libertad, solo eso. Porque lo que vamos a hablar hoy comienza con una elección, y declarar esa elección desde el principio es un acto de fe que prepara tu corazón para recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarte hoy. Hay poder en la declaración pública. La Biblia lo dice en Romanos 10:10. Con la boca se confiesa para salvación. No guardes para ti lo que Dios pone en tu corazón. Decláralo. Y si este contenido te está hablando al alma, dale me gusta a este video ahora mismo. Porque al hacerlo, el algoritmo de YouTube va a llevar este mensaje a miles de personas que en este momento están siendo consumidas por la ansiedad del dinero, por la obsesión de tener más, por el miedo de no tener suficiente. Y tú, con ese gesto simple, te conviertes en el instrumento que lleva la libertad hasta ellos. Eso no es un clic, es un acto de siembra. Y si todavía no estás suscrito a este canal, piensa en esto. El dinero que no tienes no puede comprarte la paz que encontrarás aquí. Pero suscribirte no cuesta nada. Y lo que recibes a cambio es una comunidad espiritual que te acompaña semana a semana en el camino hacia la libertad real. Muchas personas que me escuchan no tienen una iglesia que les hable de estas cosas con esta profundidad. Este canal existe para ellas, para ti. Suscríbete ahora y activa la campanilla, porque lo que viene en los próximos minutos es exactamente el tipo de contenido que necesitas tener cerca. Comencemos. El contentamiento de Pablo. La ciencia de aprender a ser libre. Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. El apóstol Pablo escribe desde la prisión y dice algo que debería detenernos en seco cada vez que lo leemos. He aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre.
Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. En todo y por todo, he aprendido el secreto de estar satisfecho. Quiero que notes dos palabras que Pablo usa y que lo cambian todo. La primera, he aprendido. No dijo, nací así. No dijo, Dios me lo dio automáticamente cuando me convertí. Dijo, lo aprendí. El contentamiento no es un regalo que cae del cielo el día en que aceptas a Cristo. Es una habilidad, una capacidad que se desarrolla, un músculo que se entrena. Y eso significa algo enormemente liberador. Si no la tienes todavía, no es porque Dios te la negó, es porque todavía estás en el proceso de aprenderla. Y ese proceso, aunque duela, tiene un destino. La segunda palabra, el secreto. Pablo dice que aprendió el secreto, no la fórmula, no la técnica, el secreto. Y los secretos, en el lenguaje bíblico, son verdades que no están disponibles para todos, sino solo para los que buscan con sinceridad y perseveran en la búsqueda. El contentamiento no es obvio. No es natural al ser humano. Es contracultural, es contra natura desde la perspectiva de nuestra biología. Y ahora mismo te voy a decir por qué. Porque esto es lo que la neurociencia confirma y que va a cambiar la manera en que te ves a ti mismo. El cerebro humano tiene un sistema llamado Hedonic Treadmill, la rueda hedónica. Es el mecanismo por el cual cada vez que obtenemos algo que deseábamos, el nivel de satisfacción sube brevemente y luego vuelve exactamente al punto de partida. Como una rueda que gira sin avanzar. Compras el coche que querías. Eres feliz por 3 semanas. Luego vuelves al mismo nivel de satisfacción de antes y empiezas a desear el siguiente coche. Consigues el ascenso. Eres feliz por 1 mes. Luego te adaptas a ese nivel y empiezas a desear el siguiente nivel. Esto no es un defecto moral. Es biología. Es como el cerebro humano fue diseñado para sobrevivir en un entorno de escasez. El problema es que ese mecanismo de supervivencia, que fue útil para el ser humano primitivo, que necesitaba siempre querer más para sobrevivir, en el mundo moderno se convierte en una trampa. Porque vivimos en un entorno de abundancia relativa, pero con un cerebro programado para la escasez. Y el resultado es que nunca, nunca, nunca es suficiente. No importa cuánto tengas. El cerebro siempre quiere más. Ahora escúchame, porque aquí viene algo que la ciencia y la Biblia dicen exactamente lo mismo con idiomas distintos. Los psicólogos modernos han descubierto que la única manera de salir de la rueda hedónica no es conseguir más, sino transformar la manera en que el cerebro evalúa lo que ya tiene. Lo llaman gratitud cognitiva práctica. La práctica deliberada y consistente de reconocer y valorar lo que ya está presente. Y cuando esa práctica se sostiene durante suficiente tiempo, el cerebro literalmente recablea sus circuitos de recompensa. Las neuronas que antes solo se activaban con la adquisición, empiezan a activarse con el reconocimiento. El sistema de dopamina aprende a dispararse no solo ante lo nuevo, sino ante lo ya poseído. ¿No es exactamente eso lo que Pablo describe? Dar gracias en todo. Poned la mente en las cosas de arriba. Pensad en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable. Pablo estaba describiendo, en el siglo I, un proceso de reconfiguración cognitiva que la neurociencia del siglo XXI acaba de validar con escáneres cerebrales. El cristiano que no se obsesiona con el dinero no es un ser humano sin deseos. Es un ser humano que aprendió a redirigir esos deseos, que aprendió a alimentar el sistema de recompensa de su cerebro con cosas que no se agotan ni se deprecian, que descubrió que hay fuentes de satisfacción profunda que no tienen precio de mercado y que el dinero no puede comprar ni destruir. ¿Y cómo se aprende eso? Dame un momento con esto, porque la respuesta no es lo que la mayoría esperaría. No es leer más. No es orar más en el sentido de repetir más palabras. Es exponerse deliberadamente a la pérdida. Pablo lo dice él mismo. Sé lo que es vivir en la pobreza. Primero aprendió la pobreza.
Luego aprendió la riqueza. Y fue ese contraste, esa experiencia de las dos realidades, lo que le dio perspectiva suficiente para no ser esclavo de ninguna de las dos. Las temporadas de escasez que has vivido, las crisis económicas que has sobrevivido, las facturas que no pudiste pagar, y de alguna manera saliste adelante. Esas no fueron fracasos. Fueron aulas. Fueron laboratorios donde tu alma estaba aprendiendo exactamente lo que Pablo aprendió. Que hay algo en ti que sobrevive a todo déficit externo. Y ese algo es lo más valioso que posees. La viuda de Sarepta. La economía del reino que desafía la lógica. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Hay una historia en este capítulo que me ha tenido meditando durante años, y que cada vez que la vuelvo a leer, me descubre una capa nueva. El profeta Elías, en medio de una sequía devastadora, es enviado por Dios a una ciudad llamada Sarepta. Y allí, Dios le dice que una viuda va a proveer para él. Cuando Elías la encuentra, ella está recogiendo leña, y le pide un poco de agua y un pedazo de pan. La respuesta de ella es una de las respuestas más desgarradoras de toda la Biblia. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Estoy recogiendo unos palos para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida, y después moriremos. Piénsalo. Esta mujer no tenía nada. Literalmente nada. Lo último que le quedaba en el mundo era suficiente para una comida, y esa comida iba a ser la despedida de su vida y la de su hijo. Y en ese momento, Elías le pide que primero le haga a él una torta pequeña, y que con lo que quede, haga para ella y su hijo. Desde la lógica del mundo, eso es absurdo. Es cruel. ¿Quién le pide a alguien su última comida? Pero Elías añade algo que lo cambia todo. No temas. Así dice el Señor Dios de Israel. La tinaja de harina no se agotará, ni el jarro de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y la mujer obedeció. Fue primero. Dio desde su escasez. Y la tinaja de harina no se agotó. El jarro de aceite no se vació. Durante todo el tiempo que duró la sequía, hubo provisión. Ahora quiero que analicemos la psicología de esta mujer, porque en ella está codificada una de las revelaciones más profundas sobre la relación entre los cristianos y el dinero. Esta mujer no tenía abundancia que dar. No tenía el lujo de un cristiano próspero, que da desde lo que le sobra. Ella dio desde lo que era literalmente su última reserva. ¿Qué estado mental se necesita para hacer eso? No es ingenuidad, no es irresponsabilidad. Es algo que los psicólogos llaman abundance mindset radical. La convicción profunda de que la fuente de tu provisión no es la cantidad que tienes en mano, sino la conexión que tienes con el proveedor. ¿Cuántas personas que tú y yo conocemos no pueden dar porque siempre necesitan un poco más antes de dar? Necesitan llegar a cierto nivel de ahorro primero. Necesitan sentirse seguros primero. Necesitan tener el colchón económico suficiente antes de soltar. Y ese primero nunca llega, porque la rueda hedónica de la que hablamos antes siempre mueve el umbral un poco más adelante. La viuda de Sarepta no esperó a tener suficiente para dar. Dio lo que tenía y confió en que el Dios que le pedía que diera era el mismo Dios que iba a proveer lo que su obediencia requería. Esa es la economía del reino. No funciona como la economía del mundo. En la economía del mundo, primero acumulas y luego das. En la economía del reino, primero das y luego recibes. No como una fórmula mágica de enriquecimiento, sino como una demostración práctica de en quién realmente confías. Aquí es donde tengo que hacer una pausa y ser directo contigo. Porque hay una perversión de este principio que ha causado daño enorme en muchas comunidades de fe. Hay predicadores que usan historias como esta para presionar a personas vulnerables a dar dinero que no tienen, prometiéndoles multiplicaciones que no llegan, manipulando su fe para llenar las arcas de una organización. Eso no es la economía del reino. Eso es abuso espiritual con disfraz bíblico.
y necesito que tengas la madurez espiritual para distinguir entre los dos. La diferencia está en el origen de la instrucción. Elías no llegó donde la viuda diciéndole, «Dame tu última comida y Dios te va a hacer rica». Llegó porque Dios mismo lo había enviado allí, con una instrucción específica para una situación específica. La generosidad genuina, la que nace de la libertad y no de la presión, la que nace de la confianza y no del miedo, esa generosidad no se puede fabricar desde afuera, nace de adentro. Nace de un corazón que ha sido transformado. ¿Tienes ese corazón? ¿Puedes dar desde tu escasez con paz? No te lo pregunto para culparte si la respuesta es no. Te lo pregunto para que uses esa respuesta como un diagnóstico honesto de dónde estás en tu proceso. Porque si no puedes, no es porque seas malo. Es porque todavía hay algo en ti que no confía del todo en que Dios es suficiente proveedor. Y ese algo no se elimina con voluntad, se transforma con encuentro, con las experiencias donde Dios demuestra en tu propia historia que cuando dabas lo que tenías, la tinaja no se vació. Escribe en los comentarios el número del año en que viviste tu experiencia de tinaja que no se vació. Si la tuviste, ya sabes de qué hablo. Y si todavía no la has tenido, escribe, esperando mi milagro. Porque ese comentario es también una oración. Zaqueo, la psicología de la transformación que nadie esperaba. Lucas capítulo 19. Esta historia es una de mis favoritas en todo el Nuevo Testamento porque es absolutamente contraintuitiva. Zaqueo era jefe de los publicanos, recaudador de impuestos en Jericó. Y en el contexto cultural de su época, eso significaba que era una persona que había decidido conscientemente traicionar a su propio pueblo para colaborar con el Imperio Romano a cambio de poder económico. Era el tipo de persona que todo el mundo odiaba con justificación completa. No era simpático, no era víctima de malentendidos. Era genuinamente un traidor que había elegido serlo por dinero. Y sin embargo, cuando Jesús pasa por Jericó, Zaqueo sube a un árbol para verle. Detente aquí un momento. Este hombre poderoso, este hombre que tenía riqueza suficiente para no necesitar nada de nadie, sube a un árbol como un niño para ver a un predicador itinerante. ¿Por qué? ¿Qué había en él que todavía no estaba satisfecho? ¿Qué vacío tenía un hombre que había conseguido exactamente lo que el mundo le había prometido que le daría satisfacción? Ese vacío es el diagnóstico más honesto de la psicología del materialismo. Zaqueo había hecho exactamente lo que el sistema del mundo prometía. Trabaja duro, consigue dinero, acumula poder, y serás feliz. Lo hizo, y no era feliz. Tenía todo el dinero, tenía todo el poder. Y estaba subido a un árbol buscando algo que el dinero no le había podido dar. ¿Cuántas personas conoces que son el Zaqueo de este siglo? ¿Cuántas personas tienen la casa, el coche, el negocio, los viajes, la ropa de marca, y sin embargo están subidas a su árbol particular, buscando desesperadamente algo que ninguna de esas cosas ha podido darles? ¿Y cuántas veces has sentido tú mismo, en momentos de honestidad profunda, que hay algo en tu interior que el dinero no ha llegado, no llega y no llegará a satisfacer? Jesús ve a Zaqueo en el árbol y hace algo que nadie esperaba. No lo ignora, no lo condena públicamente, no le dice que baje avergonzado y vaya a pagar sus deudas primero. Le dice, Zaqueo, baja pronto, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Me es necesario, no si quieres, no si te portas bien. Me es necesario. Jesús elige a Zaqueo, al más impopular, al más condenado, al más obviamente corrupto. Lo elige a él, lo busca a él. Entra a su casa, y lo que ocurre dentro de esa casa no lo describe Lucas con detalle. Pero el resultado es dramático. Zaqueo sale de esa conversación con Jesús diciendo, «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces». Nadie le dijo que hiciera eso. Jesús no llegó a su casa con un discurso sobre la obligación de restituir.
No le presentó un argumento teológico sobre la injusticia de la riqueza, mala vida. No lo presionó. Lo visitó, lo conoció, lo trató como alguien que merecía ser visitado. Y esa experiencia de ser visto, de ser elegido, de ser amado sin que primero tuviera que cambiar, produjo en Zaqueo una transformación que ninguna cantidad de sermones sobre la codicia habría producido. Esta es quizás la lección más importante de todo este video, para entender la psicología de los cristianos que no se obsesionan con el dinero. Esas personas no llegaron a esa libertad porque alguien les enseñó que el dinero es malo. No llegaron porque fueron educados en la pobreza y no conocen otra cosa. Llegaron porque tuvieron su propio encuentro con Jesús. Tuvieron su propio momento en el que fueron vistos, conocidos y amados por alguien cuyo amor no tenía precio de mercado. Y esa experiencia de amor incondicional reemplazó el vacío que el dinero intentaba llenar. La obsesión con el dinero, en su raíz más profunda, no es avaricia, es miedo. Es la creencia inconsciente de que no hay suficiente amor en el mundo para satisfacernos, de que las personas no son confiables y que por lo tanto necesitamos acumular seguridad material para protegernos de ese mundo que no nos cuida. La obsesión con el dinero es una respuesta humana comprensible a un mundo que ha fallado en proveernos de amor suficiente. Pero cuando esa necesidad de amor, de seguridad, de ser vistos y elegidos, cuando esa necesidad encuentra su satisfacción real en la relación con Dios, el dinero pierde su poder de seducción. No porque ya no se necesite dinero para vivir, sino porque ya no se necesita dinero para ser alguien. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. El Sermón del Monte, la psicología de las bienaventuranzas económicas, Mateo 6, versículos 19 al 34. Este es quizás el pasaje más directo y más malentendido de toda la enseñanza de Jesús sobre el dinero. Jesús dice: «No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Y luego dice la frase que más incomodidad ha generado en 2000 años de historia cristiana: «No podéis servir a Dios y a las riquezas». Y hay personas que leen esto y concluyen: Jesús estaba en contra de la riqueza. Jesús glorificaba la pobreza. Jesús nos llama a ser pobres. Esa conclusión es incorrecta, y necesito que lo entiendas con claridad, porque esa interpretación equivocada ha hecho mucho daño. Jesús no dijo que el dinero es malo. Dijo que no puedes servirle. La diferencia entre tener dinero y servir al dinero es exactamente la diferencia entre poseer una herramienta y ser poseído por ella. Un martillo es útil. Un martillo que controla cada una de tus decisiones es un amo tirano. El dinero, usado como herramienta al servicio de valores más altos, no es el problema. El dinero convertido en el árbitro final de todas las decisiones, en el Dios que determina qué haces, dónde vas, con quién te quedas, qué sacrificas y qué preservas, ese dinero es el problema. ¿Cómo saber cuál de los dos tienes? Jesús da un diagnóstico preciso en el versículo 21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El corazón, en el lenguaje bíblico, es el centro de la atención, de la energía, del deseo, de la identidad, lo que ocupa más espacio en tu mente, lo que piensas cuando no tienes que pensar en nada, lo que sientes cuando lo amenaza algo, lo que priorizas cuando tienes que elegir. Y aquí viene algo que quiero que te lleves grabado. Los psicólogos que estudian el comportamiento financiero han confirmado empíricamente lo que Jesús dijo en el siglo I. Han descubierto que la mayoría de las decisiones financieras de los seres humanos no son racionales, son emocionales, son identitarias. Las personas gastan dinero, no para sobrevivir, sino para comunicar quiénes son, para pertenecer a grupos, para protegerse del miedo, para reemplazar el afecto que no recibieron, para demostrar valor en un mundo que lo mide en cifras. Un estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en 2016, analizó los patrones de gasto de miles de personas y concluyó que la manera en que alguien gasta dinero
revela más sobre su personalidad y sus valores que casi cualquier otro indicador observable. El dinero, en su uso cotidiano, es un espejo del alma que refleja el tuyo. No te pregunto cuánto tienes, te pregunto cómo lo tratas. ¿Lo sueltas con facilidad cuando hay una necesidad genuina delante de ti? ¿O se te aprieta el estómago cuando tienes que dar? ¿Tomas decisiones importantes de vida basadas en el dinero que puedes perder o ganar? ¿O basadas en los valores que quieres honrar? ¿Sientes paz cuando tu cuenta bancaria baja, confiando en que hay un proveedor mayor? ¿O sientes pánico? Esas respuestas no son juicio moral, son diagnóstico espiritual. Y el diagnóstico honesto es el primer paso del proceso de liberación. Jesús termina ese pasaje con una instrucción que me parece la más práctica de todo el Sermón del Monte. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Quiero que notes lo que Jesús no dice. No dice, no trabajes. No dice, no planifiques. No dice, no ahorra. Dice, no te afanes. La palabra griega original es merimnao, que significa dividir la mente, estar fragmentado por la preocupación. Jesús está hablando de un estado mental específico en el que la ansiedad sobre los recursos divide tu atención, fragmenta tu energía, te impide estar presente en el momento que estás viviendo, porque una parte de ti siempre está calculando, temiendo, anticipando la escasez. Ese estado de mente dividida es exactamente lo que las neurociencias modernas llaman cognitive load excesivo. Cuando la carga cognitiva relacionada con la preocupación económica ocupa tanta capacidad mental que disminuye la inteligencia efectiva, reduce la creatividad, deteriora las relaciones y sabotea la toma de decisiones. Un estudio de Princeton demostró que la preocupación constante por el dinero reduce el rendimiento cognitivo en el equivalente a 13 puntos de cociente intelectual. 13 puntos. La pobreza mental que produce la ansiedad económica es medible y devastadora. Y Jesús ofrece la salida. No una cuenta bancaria mayor, una confianza mayor. La certeza de que hay un Padre que sabe lo que necesitas, que las mismas manos que sostienen las aves del cielo te sostienen a ti. Y que vivir desde esa certeza, en lugar de vivir desde el miedo, te libera una cantidad de energía cognitiva y emocional que puedes redirigir hacia lo que realmente importa. El joven rico. La pregunta que nadie quiere responder. Honestamente, Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Esta historia es incómoda, muy incómoda, y precisamente por eso necesitamos quedarnos en ella más tiempo del que solemos hacerlo. Un joven se acerca a Jesús corriendo. Ya eso es significativo. No camina, corre, hay urgencia en él. Hay hambre, y la pregunta que le hace es la más importante que puede hacer un ser humano. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo mira. Y la Biblia dice algo extraordinario en el versículo 21. Jesús le miró y le amó. Lo miró y lo amó. Antes de responderle, antes de saber si iba a obedecer o no. Lo amó incondicionalmente, como amó a Zaqueo, como ama a todos los que se acercan a él con hambre genuina. Y desde ese amor, le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El versículo 22 dice, al oír esto, el joven se entristeció y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Este es el único caso en todo el Nuevo Testamento donde alguien se va triste de un encuentro con Jesús. Todos los demás que se encontraron con él se fueron transformados, sanados, liberados, llenos de gozo. Este joven se fue triste. Y la Biblia no lo describe como un villano, lo describe como alguien que amaba a Dios lo suficiente para hacer la pregunta correcta, pero que todavía no estaba libre para recibir la respuesta completa. Quiero que hagas algo con esto.
quiero que te hagas la pregunta que Jesús le hizo implícitamente a ese joven. No te la hago para condenarte. Te la hago porque la respuesta honesta te va a mostrar exactamente dónde estás en tu camino de libertad. La pregunta es esta. ¿Hay algo en tu vida material, una posesión, un nivel de ingresos, un estilo de vida, una seguridad económica específica, sin la cual sientes que no podrías funcionar? ¿Hay algo que, si Dios te pidiera que lo soltaras, produciría en ti ese mismo dolor que sintió el joven rico? Si la respuesta es sí, no te condeno. Eso no te hace una mala persona ni un mal cristiano. Eso te hace humano. Completamente, vulnerablemente humano. Y te hace alguien que todavía está en el proceso de aprender lo que Pablo aprendió. Que hay algo en ti que es más real, más permanente y más valioso que cualquier cosa que el mercado puede tasar. Pero sí quiero que uses ese momento de honestidad para hacer algo concreto. Un ejercicio espiritual que tiene respaldo tanto bíblico como psicológico. Se llama el experimento del desprendimiento temporal. No es vender todo lo que tienes, es tomar algo que valoras materialmente y durante un periodo de tiempo definido, ponerlo a disposición de otro, prestarlo, donarlo temporalmente, usarlo al servicio de alguien más. No para empobrecerte, para descubrir si te controla, si puedes hacerlo con paz. Eso es evidencia de libertad. Si la sola idea te genera ansiedad, eso es información valiosa sobre dónde tu corazón tiene su tesoro. Ambas respuestas son útiles. Ninguna te condena. Las dos te dicen algo sobre el estado de tu alma que necesitas conocer. El joven rico no fue el final de su historia. La Biblia no nos dice qué pasó con él después. Pero yo tengo la convicción pastoral de que ese encuentro con Jesús, aunque terminó en tristeza, ese día fue una semilla. Que esa mirada de amor que Jesús le dio, antes de darle la instrucción difícil, se quedó en él. Que en algún momento, quizás años después, esa semilla germinó. Que la tristeza con la que se fue el principio de un proceso que lo llevaría a la libertad que buscaba. No te vayas triste de este video. Pero si algo de lo que hemos dicho te ha generado incomodidad, quédate con esa incomodidad. Explórala. Pregúntale qué tiene que decirte. Porque la incomodidad espiritual, la que nace de un encuentro genuino con la verdad, siempre es el primer movimiento de la transformación. La libertad que el mundo no puede dar. La revelación final. Hemos recorrido hoy un camino largo. Hemos estado con Pablo aprendiendo el contentamiento desde la prisión. Con la viuda de Sarepta, dando desde la escasez con una confianza que desafía la lógica. Con Zaqueo descubriendo que el vacío que el dinero intentaba llenar, solo podía llenarlo el amor incondicional de Cristo. Con el Sermón del Monte, entendiendo que el problema no es el dinero, sino la mente dividida por el miedo. Con el joven rico enfrentando la pregunta que nadie quiere responder. Y ahora llegamos al final del viaje. A lo que prometí desde el principio, la revelación más profunda de todo lo que hemos explorado hoy. Los cristianos que no se obsesionan con el dinero no son personas que resolvieron el problema económico. No necesariamente son ricos ni necesariamente son pobres. No tienen una fórmula mágica de prosperidad, ni una teología de la pobreza virtuosa. Lo que tienen es algo que la Biblia llama en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz no es ausencia de problemas económicos. Es presencia de algo más grande que los problemas económicos. Es la certeza experiencial, no solo teórica sino vivida en carne propia, de que hay un Padre que provee, que ha provisto antes, que volverá a proveer, que la historia de su propia vida está llena de evidencias de que nunca fue abandonado, aunque hubo momentos en que sintió que sí. Esa certeza se construye con tiempo, con experiencias, con las tinerías que no se vaciaron, con los trabajos que llegaron cuando parecía que no había salida, con las personas que aparecieron exactamente cuando se necesitaban, con las oraciones respondidas de maneras que nadie pudo planificar, con la acumulación lenta y silenciosa
de evidencias personales de que Dios es fiel. Y hay algo más. Algo que quiero que te lleves como el tesoro de este video. Los estudios sobre bienestar psicológico más robustos de las últimas 2 décadas, incluidos los de la Universidad de Harvard, de la London School of Economics y de investigadores independientes en 15 países distintos, concluyen que los 2 predictores más potentes de felicidad, sostenida en el tiempo, no son los ingresos ni el patrimonio. Son las relaciones profundas y el sentido de propósito. Las personas que tienen vínculos de amor genuino y la convicción de que su vida tiene un significado que trasciende sus propias circunstancias, esas personas son más felices, más saludables, más resilientes y más generosas que quienes tienen mayor riqueza material sin esas 2 cosas, que dice la Biblia que son las 2 cosas más importantes. Amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Relaciones profundas y propósito trascendente. 2000 años de sabiduría bíblica y 20 años de investigación científica llegando exactamente al mismo lugar con idiomas distintos. El cristiano que no se obsesiona con el dinero no es un ser humano sin necesidades. Es un ser humano cuyas necesidades más profundas están siendo satisfechas por algo que el dinero no puede proveer. Y desde esa satisfacción, desde esa plenitud interior, el dinero ocupa el lugar que le corresponde. Una herramienta útil, no un amo necesario. Eso es lo que Dios quiere para ti. No que seas pobre, no que ignores tus responsabilidades económicas, no que tires tu dinero y vivas de milagros. Quiere que seas libre. Libre para tener sin depender. Libre para dar sin calcular. Libre para perder sin deshacerte. Libre para trabajar con excelencia sin que tu identidad dependa del resultado. Libre para decir con Pablo, desde cualquier circunstancia económica en que te encuentres, he aprendido a contentarme. Libre. Esa libertad es el regalo que Dios tiene reservado para ti. No en el futuro cuando todo esté resuelto. Ahora, en medio de las facturas de este mes. En medio de la incertidumbre de este año. Ahora mismo, exactamente donde estás, hay una paz disponible para ti que el mundo no puede dar, ni el mundo puede quitar. Has llegado hasta aquí. Y eso dice todo lo que necesito saber sobre ti. En un mundo donde nadie tiene paciencia para nada, tú te quedaste. Te quedaste porque hay algo en ti que todavía busca, que todavía cree que hay más, que todavía confía en que Dios tiene algo que decirte. Y tiene razón. Siempre ha tenido razón esa parte de ti. Escribe tu nombre en los comentarios ahora mismo. Solo tu nombre. Porque cada semana oro por los nombres que aparecen aquí. No es una metáfora. No es un recurso retórico. Es una práctica real. Me siento con la lista de nombres de los comentarios y los llevo ante Dios uno a uno. Tu nombre en los comentarios es tu petición de oración. Y esa oración es real. Es específica y tiene poder. Si hay alguien en tu vida que está siendo consumido por la ansiedad económica, que está sacrificando sus relaciones, su salud y su paz en el altar del dinero, comparte este video con esa persona hoy. No mañana. Hoy. Porque la semilla que este mensaje puede plantar en su corazón podría ser exactamente lo que su alma lleva años necesitando. Compartir este video es sembrar. Y el que siembra en buena tierra, recoge 100 por 1. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hay algo que quiero que pienses. Acabas de recibir en este video más de lo que muchas personas reciben en un año de sermones. Eso no es vanidad mía. Es el compromiso de este canal. Traerte siempre la profundidad que tu alma merece. Si quieres seguir recibiendo esto, suscríbete ahora. Busca el botón rojo. Presiónalo. Activa la campanilla para que YouTube te avise cada vez que haya contenido nuevo. Porque lo que viene en los próximos videos va a continuar este viaje de libertad que comenzamos hoy. Y no querrás perderlo. Cerremos con una oración. Padre Celestial, hoy hemos hablado de dinero, pero en realidad hemos hablado de libertad. Hemos hablado de miedo y de confianza, de vacío y de plenitud.
de escasez y de abundancia que no se mide en cifras. Y en este momento, hay personas que me han escuchado y que sienten que algo en su interior comenzó a moverse. Un nudo que estaba muy apretado empezó a aflojarse. Una certeza que había perdido comenzó a regresar. Señor, completa en ellos lo que comenzaste hoy. Donde haya deuda, envía provisión. Donde haya ansiedad, envía paz. Donde haya control del dinero sobre el corazón, envía la libertad de Cristo que rompe toda cadena. Y donde haya generosidad esperando nacer, dales el valor de abrirla, confiando en que tú eres más grande que cualquier déficit. Guárdalos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo video. Y cuando llegues allá, vamos a hablar de algo que muy pocos pastores se atreven a abordar con honestidad. ¿Por qué tantos cristianos sinceros oran durante años por lo mismo sin recibir respuesta? ¿Y qué dice la Biblia realmente sobre ese silencio? Te espero allá.